Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con un amigo, un ex compañero de la Facultad de Filosofías de la UAP. Fuimos compañeros de generación, alguien que estudió mucho a Nietzsche. No sé si lo sigue estudiando, ahorita le vamos a preguntar a Gerardo. Gerardo, ¿cómo andas? Hola, hola, ¿qué tal, Edgar? Muy bien aquí. Gracias por la invitación. No, pues gracias por aceptarla y platicarnos un poco de tu experiencia con la filosofía, el estudiarla, el poderla llevar día a día en tu vida. Y la primera pregunta que yo te haría, yo sé que nosotros cuando entramos a la facultad de filosofía, pues no sabemos nada de filosofía, o sea, ni siquiera sabemos ni entendemos qué es la filosofía. Y conforme vamos estudiando, pues nosotros nos vamos dando una idea, ¿no? Recuerdo que un profe que tuvimos, no sé si tomaste clase una vez con el profesor Ricardo Peter, nos decía que la filosofía se disfruta ya cuando uno empieza a crecer, dice, no cuando eres tan estudiante. Entonces, cuando empiezas a crecer, empiezas a entender un poco más a la filosofía. Entonces, yo te preguntaría, a la edad que tienes hoy, a los años que dejaste de estudiar la licenciatura, en lo que estás desarrollándote ahorita, para ti, ¿qué es la filosofía? Wow, creo que es una pregunta muy compleja. Esperaba que empezáramos por una pregunta un poco más sencilla. Bueno, pues es que yo creo que aquí ya se va más por... Es un poco más relativo, ¿no? O sea, podríamos irnos por una respuesta más académica, más concreta, pero ya en este tema yo creo que es más como personal. Me acuerdo un poco del profe Peter también, y también habla mucho sobre el hombre indigente, ¿no? Yo creo que esta indigencia es esta necesidad o esta sensación de carencia de que te falta algo que necesitas, pues, paliar o, digamos que equilibrar, ¿no? Tienes una necesidad de algo y necesitas buscarla. En este caso, pues, la filosofía, esta búsqueda del conocimiento, creo que recordando un poco al profe Peter, sería esta búsqueda, ¿no? De De lo la que necesidad, ¿no? A veces queremos personalmente te falta, darle, tus necesidades. que a veces queremos darle respuesta a ciertas cosas, ¿no? Y a veces, y en esas mismas hasta nos sorprendemos, ¿no? Como decimos, no manches, está chido, quiero saber más, no había visto esta cuestión como la planteaban, etcétera. Oye, y por ejemplo, no sé si a ti te pasaba, pero yo creo que sí, porque a todos los que estudiamos filosofía nos pasa, que siempre nos preguntan, oye, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿Y qué es eso, no? Cuando te dicen, ¿qué estudias? ¿O a qué te dedicas? Y no sé cómo a ti, desde tu experiencia, cómo te ayudó la filosofía para comprender la realidad social. Porque a mí me ha pasado que a pesar de que estudies o sigas estudiando, no sigas estudiando, siempre te dicen, los filósofos dicen puras cosas raras, ¿no? O puras cosas que no se les entiende. Y a veces nos plantean o se nos pone como sujetos que no perciben la realidad de una forma normal, ¿no? Por así decirlo, sino de una forma distinta. ¿Tú cómo te ayudó la filosofía para ver la realidad social, para poderla comprender de una forma totalmente distinta a lo que casi siempre la mayoría de las personas acostumbra? Bueno, pues creo que sí es cierto eso de que estamos acostumbrados a tener ya las definiciones puestas sobre la mesa en la vida cotidiana y también en las instituciones, ¿no? Las carreras, las ciencias, están acostumbradas ya a tener sus, ¿qué diría? Como su base em, de conocimientos, y cada vez que alguien como que trata de ponerse retador con estas cosas, como que salen muy defensivos, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento de la filosofía, o por lo menos la introducción a ella, te hace un poco más consciente de la complejidad real de las cosas. Una complejidad que muchas veces en estas áreas especializadas del conocimiento o ya en la vida cotidiana, pues parece que es como ignorada, ¿no? Parece que es como
un obstáculo, ¿no? Como que lo pone difícil, es algo como que con lo que tratan de lidiar, pero tratando de quitarlo a un lado para poder continuar con lo que están haciendo. Y en cambio la filosofía es más que nada como un vistazo a esas interrelaciones complicadas que muchas veces se tratan de evitar. Un vistazo a lo complejo, digamos. A ver, no sé si me puedes repetir la pregunta porque ya se me fue un poco. Sí, no, pero más bien, sobre si la filosofía, ¿cómo te ayudó la filosofía a comprender la realidad social? Oh, sí, sí, sí. Sí, pues también uno tiene ideas de las cosas y cuando empiezas a ver otras cosas diferentes que parecen, así es, a simple vista parecen no tener ningún tipo de relación, ¿no? Pero cuando empiezas a estudiar cosas diferentes, te das cuenta que incluso esas cosas diferentes están relacionadas con otras cosas que parecían no tener nada que ver, ¿no? Y yo creo que esa es la complejidad a la que iba desde el principio. A lo mejor te hace perder un poco de seguridad, eso sí, porque a lo mejor ya no estás tan seguro de que eso que creías que era realmente concreto y cierto, sea realmente cierto. Pero al mismo tiempo también te da otro tipo de seguridad, como que te sustituye la seguridad por una seguridad un poco más, yo diría que un poco interna, como un poco más autoestima, digamos, como saber, ok, sé que no entiendo las cosas como tal, pero entiendo que son más complejas de lo que son, ¿no? No sé si me doy a explicar, o sea, Sí, 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 fíjate que en eso que tú estás diciendo, una de las cosas que cuando uno estudia filosofía, no sé si se habla mucho, bueno, yo recuerdo que no se hablaba mucho o no lo hablé mucho cuando fuimos compañeros o con otros compañeros, pero esto mismo que tú estás diciendo es verdad. Luego decías, no manches, o sea, en lo que yo creía son puras cosas, o sea, puros cuentos, o cosas que no están tan cimentadas o no tienen fundamentos muy fuertes. Y cuando sales a la realidad social te das cuenta que entonces, no, todos parecemos zombies, solamente siguiendo de alguna manera ciegamente. Y no sé, bueno, ahorita que tú estás diciendo eso, yo cuando estudié filosofía, cuando fuimos compañeros, pues sí lo llegué a pensar, pero no lo llegué a comentar. Y no sé si, o sea, nunca pensé si a los demás compañeros o a demás personas que estudian les llegara a pasar como que esa inquietud, pero a mí sí me empezó, a mí sí me llegó a pasar o lo llegué a pensar, ¿eh? sí, bastante. Y sobre todo también te das cuenta que hay cosas que están completamente establecidas en el día a día, o sea, como cuestiones políticas, cuestiones médicas, cuestiones biológicas, en los noticieros, en todos lados, están así como, o sea, no hay duda, ¿no? Tú sabes que eso es así y es así, pero de repente te enteras de otras cosas que tienen que ver con estas cosas y lo hacen más complejo todavía y te das cuenta que realmente las cosas no son tan así como parecía al principio. Y no solo te da este shock del conocimiento como tal, sino más bien, ¿por qué estas personas lo toman como real, no? O sea, ¿por qué ni siquiera lo comentan, ni siquiera hay un debate saludable sobre eso, ¿no? Es más, a veces hasta parece tabú, o sea, dices las cosas, aunque sea una sola palabra, y puede conmocionar no solo a una persona, ¿no? A un grupo de personas, hasta te pueden hasta linchar, ¿no? Sí, Son no, temas sensibles. de hecho, fíjate, no recuerdo qué profe lo había dicho así bien, o sea, la verdad no recuerdo, pero nos decía que no se estudiaba o se demeritaba mucho a la filosofía con muchos comentarios, porque la filosofía, si no era una disciplina perfecta, por lo menos te quitaba lo pendejo, ¿no? O sea, como que te hacía reflexionar un tantito, entonces como que hacía que te plantearas ciertas cosas. Entonces, como lo hacía, como que yo también yo creo que en ese momento no lo capté, ya lo capté después, y lo captas después porque pues empiezas a tener responsabilidades, empiezas a ver la vida de una forma distinta, quizá un poco más adulto, no sé cómo explicar o cómo decirlo, pues, pero cuando estás chavo como que no lo piensas tanto, como que está ahí, pero ya cuando creces como que dices, ah, sí, ahora ya entiendo a lo que se refería, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, te puedo decir que siempre hay personas que como quisieran discutir conmigo porque yo estudié filosofía, no sé, te ha pasado a ti, a mí, que siempre como quieren discutir y yo así como que, ah, sí, está bien, o sea, yo no gano nada, o sea, no me interesa hacerlo,
pero siempre me dicen, no, que sabes mucho, y yo, no, pues es que no sé, no me interesa, Sí, pero es como que raro, ¿no? es un prejuicio bien gacho que hay, ¿no? Como que tratan siempre de ponerse en competencia contigo. Sí. Sí me llegó a pasar muchas veces. Y también así de, ¿y cuántos libros lees al año? ¿Cuántos libros lees a la semana? Yo me Ajá, leí, no sé, 40, así dicen. Y yo decía, ah, no, sí, yo ni sí, los conté. ajá, porque no, lo importante no es cuánto leas, sino qué es lo que estás leyendo, qué es lo que estás haciendo con esas lecturas, ¿no? O sea, ya cuando te vuelves, ya cuando crees, te das cuenta que a veces no es ni siquiera tan necesario leer todo el libro, sino dos, tres capítulos o un capítulo del texto, que es lo más importante, no es donde se desarrolla toda la idea, toda la complejidad. Pero sí, como que me llama mucho la atención. Por ejemplo, te preguntaría, ¿tú consideras que la filosofía es difícil? Sí, yo considero que la filosofía es complicada, pero no inaccesible. Incluso también tengo un punto en este aspecto, porque muchas veces dicen, ay, tienes que estudiar filosofía y ser realmente un erudito para considerarte filósofo, ¿no? Incluso dentro de la carrera, no solo entre estudiantes, sino también entre profesores. Dice, yo no soy filósofo, yo soy profesor de filosofía, yo estudié filosofía, pero no hago filosofía, no soy filósofo. Tratan de hacerse como esa distinción, ¿no? Sí, sí, Pero yo creo que la filosofía es accesible para todos. O sea, para ser filósofo tienes que ser un ser humano, básicamente, porque con filosofía accedes a todo. O más bien, no sé, tendría que reformularlo. Más bien, cuando tratas de confrontarte ante cualquier situación compleja, no te queda de otra que hacer filosofía. sí, sí, concuerdo. De hecho, fíjate que, por cierto, tengo un video, le voy a hacer promoción, y voy a dejar acá la liga. Tengo un video donde hablo sobre filosofía en 5 minutos y yo digo que la filosofía es la única disciplina universal, porque para ser médico tienes que estudiar medicina, para ser arquitecto tienes que estudiar arquitectura, para ser ingeniero tienes que estudiar ingeniería y dependiendo cuál sea el tipo de ingeniería que vas a estudiar, pero para estudiar filosofía o para hacer filosofía no necesitas estudiar, simplemente necesitas reflexionar y hacerlo, cabrón. O sea, porque la filosofía no te pide ni siquiera que tú leas a Mauricio Beuchot, a Platón o Aristóteles, simplemente que tu cabecita empiece a reflexionar, ni siquiera pensar, bueno, es lo que yo Las digo, ni preguntas, siquiera, ¿no? ajá, ni siquiera pensar, porque todos pensamos, ¿no? Ahorita en este momento cualquier persona puede estar pensando algo así, nada más tengo hambre, pero el punto es reflexionar. Y eso que tú dices es cierto, ¿no? O sea, para hacer filosofía lo primero que tienes que ser es ser humano. Y yo creo que con eso ya se está diciendo muchas cosas y hasta todo. Y yo, desde mi perspectiva, igual lo comparto igual que tú, yo pienso que todos los que estudian filosofía, y los que no estudian filosofía pueden ser filósofos siempre y cuando se apasionen por algo, de algo que quieran aprender, cabrón. O sea, como que Claro. simplemente el que nosotros hayamos estudiado filosofía, pues aprendemos la metodología, los métodos y para el objeto de estudio que nosotros vamos a tener o lo que nosotros queremos hacer. Pero es cierto. Claro, sí, Oye, la entrega auténtica hacia eso, ¿no? sí, ¿y volverías a estudiar filosofía? Como la licenciatura. Sí, como la licenciatura, sí. Bueno, ahorita que ya creciste y ya eres todo, casi todo un señor, pero yo te pregunto, ¿volverías a estudiar filosofía? Porque cuando uno está chavo tiene como que esta ilusión, ¿no? O sea, yo no me arrepiento, pero dije, no mames, creo que hubiera estudiado otra cosa aparte de filosofía, pero pues ya pasa el tiempo y pues ya no. Pero tú volverías a estudiar filosofía. Si se me planteara la pregunta de volver a estudiar filosofía, si pudiera regresar el tiempo, yo creo que sí. En ese sentido, pues es que siempre yo sentí que quería estudiar algo relacionado a letras o periodismo, literatura, filosofía, algo así. Entonces, cuando yo me llegué a topar con algunos autores por la escuela o por alguna visita a la biblioteca así, antes de entrar a la carrera, pues fue cuando yo me decidí por estudiar filosofía, porque pues me gustó lo que leí, me apasioné por eso y dije yo, a lo mejor no puedo hacer algo así tan importante como lo que hicieron estos autores, pero probablemente puedo hacer lo mismo, pero para mí, ¿no? O sea, buscarme yo estas preguntas, tratar de solucionarlas
para mí, y bueno, que yo creo que es lo que ellos mismos también hicieron, ¿no? Tratar de solucionar aspectos muy personales que ellos tuvieron que solucionar en ese momento, y al mismo tiempo al hacer eso, también solucionaron los problemas de otras personas que también se preguntaban lo mismo. Yo creo que sí, la volvería a estudiar. Sí, me gustó la carrera. Hay muchas personas que salen un poco decepcionados. Básicamente yo creo que el problema es la manera en la que entras a la carrera, las ideas que tienes sobre la carrera y lo que vas a hacer con ella, lo que genera problema después. Sí, sí, sí. Y a mis invitados siempre les hago esta pregunta. Bueno, son de muchas ramas, pero también te la voy a hacer a ti, vamos a ver qué piensas. Por ejemplo, he tenido invitados sociólogos, literatos, médicos, así, ¿no? De varias disciplinas. Pero ¿tú piensas que realmente estudiar humanidades, el cliché básico, uno se muere de hambre? Pues, si lo ponemos estadísticamente, probablemente sí. Hay mucha gente que ha tenido que hacer otras cosas para no morir de hambre, ¿no? Realmente también las humanidades no responden a una necesidad capitalista, ¿no? No es que generemos un producto que haya gente realmente esperando con su vida para tenerlo. No es como la comida o como las computadoras o cosas así, ¿no? Eh, Sin embargo, sí, hay un porcentaje de personas que encuentran oportunidad en la carrera para salir adelante. Hay otro porcentaje que utiliza los conocimientos que tuvo durante la carrera para hacer cosas diferentes, a lo mejor no trabajar de eso, pero sí aplicar ese conocimiento en el trabajo. Apenas estaba viendo un meme en Facebook, no sé si lo llegaste a ver, es esta escena de Buzz Lightyear con Woody cuando va volando por el cohete Ajá, y Woody le dice, bueno, en la película ves que Woody le dice, estás volando, ¿no? Y dice, no, estoy volando, estoy cayendo con estilo, un ¿no? estilo, ajá, Y ajá. este meme decía, estás ejerciendo vos. Y vos le dice, no estoy ejerciendo, Woody, estoy chambeando con estilo. Yo creo que eso también aplica y Sí, no es nada de vergüenza porque pues sí, ese no, conocimiento te hace fí- pasarla bien en el trabajo, ¿no? fíjate, fíjate que yo, bueno, ya desde que salí, todo eso, sí he dado clases ya varios años, desde que salí de la carrera, y he rechazado unos porque no me da tiempo, cabrón. O sea, realmente sí o sea, realmente a mí como profesor de filosofía o de humanidades, porque sí me han buscado, y luego me proponen más tiempo, y digo, no más, no puedo, o sea, realmente es que no puedo, cabrón. Ya tengo ocupado este horario, ya tengo todo esto, pero sí, o sea, me doy cuenta que, o sea, igual no ganas los millones, no ganas tan mal, pero sí te puedes sostener, ¿no? O sea, así como que dices, puta, me puedo dar un lujo, comprarme cosas, pero sí, 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 fíjate que eso a mí me ha pasado, y no, para mí es un cliché, y eso que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Muchos estudiaron filosofía, ahora se dedican a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y no es necesario pensar o decir que el estudiar algo, si no te dedicas a eso, ya eres fracasado, ¿no? Pues uno estudia y quiere estudiarlo y punto, ¿no? O sea, si Y no lo usas el ejerce, conocimiento, pues ujú, pues sí, que lo no tengas que pasa. usar. Ajá, lo usas, te abre las puertas. Oye, y ya las últimas preguntas, así, ¿tú consideras que sí que sí existe? Bueno, es que tú eres más alemán, tú eres más nietzscheano, acá todo este asunto, pero ¿sí consideras que existe una filosofía mexicana, latinoamericana, bueno, mexicana en especial, latinoamericana? Yo creo que sí, bueno, sobre todo de lo que estábamos hablando al principio, para hacer filosofía, pues necesitas ser humano. Y todos los mexicanos son humanos, todos tienen problemas. Lo que hace complicada a los mexicanos es pues su ubicación político-geográfica, No, ¿no? Lo que estábamos hablando hace ratito, México tiene a lo mejor algunas cosas que hacen que su situación política sea algo particular, ¿no? A lo mejor tampoco encaja en los modelos o teorías políticas de otros países tan fácilmente, ¿no? Am, yo creo que sí. Aunque tampoco he leído mucho, ¿no? Sobre escritores mexicanos, conozco algunos,
Pero yo creo que sí, o sea, así ciegamente podría decir que sí. Sobre todo también en la carrera, pues tuvimos esta materia, ¿no? Filosofía en México con el profesor David. Yo creo que fue muy inspiradora, Sí, a eh, mí sí, sí, sí. definitiva, concreta, o sea, no te queda dudas, hay posibilidad de que pase. Sí, Y fíjate ha que sí, pasado. me marcó mucho el profesor David, el profesor Cabezas. En paz Cabezas descanse. también, profesor Cabezas. Sí, me marcó mucho. Oye, ¿y recomendarías a las nuevas generaciones estudiar filosofía? Recomendarla, así como decir, con eso definitivamente te Sí, va porque bien. fíjate, y te voy a decir algo, A ver. yo he revisado y me he dado cuenta que desde que nosotros entramos, la demanda para estudiar filosofía, por lo menos en la web, ha crecido un chingo, cabrón. O sea, Sí. ahora sí ya hay rechazados, esa cosa que Ah, en nuestros tiempos no, estaba no cañón había, ser no había rechazado. rechazados, o sea, había hasta cupos ahí, ¿no? Todavía de vez en cuando había cupos, o sea, ahora ya hay rechazados en filosofía, pero o sea, como que de un tiempo para acá ha jalado mucho, pero ¿tú recomendarías estudiar filosofía? Yo recomendaría estudiar filosofía, de la forma que sea, en la universidad o de forma individual, aunque en la universidad obviamente también te da otros aspectos que te aporta la universidad en sí, ¿no? Que tú solo no podrías de forma individual, a lo mejor obtener tan fácil, como por ejemplo las formas de investigación, las técnicas de investigación, más bien, de redacción. am, También un aspecto formal de la materia, ¿no? Porque cuando estudias por tu cuenta dices, ah, pues este autor, pero siento que hablas de una manera como un poco despectiva, ¿no? Porque no los conoces tal cual. En cambio, cuando entras en la carrera te obligan a leer lo que te gusta leer y lo que no te gusta leer, y te dicen, en una investigación que tú tengas que hacer, o sea, no te van a decir si te gusta o no te gusta, o sea, tú tienes que investigar imparcialmente cada aspecto del escritor y de la obra para poder dar cuentas de manera correcta, ¿no? O sea, sin tropezarte o sin decir algún prejuicio que nunca haya dicho el autor o cosas así. Yo creo que sí, es bueno estudiar en la universidad, pero obviamente sí necesitarías un plan para eso. Necesitarías algún tipo de respaldo, de saber, o sea, qué vas a hacer, qué te gustaría hacer. No podrías ir a estudiar filosofía pensando que te vas a volver millonario con eso. Eso sí. Sí, sí, sí. Oye, y ya la última. ¿Qué libros recomendarías para a las personas para introducirse a estudiar filosofía de cualquier edad, ya sean jóvenes como personas adultas? ¿Cuáles serían como que los libros que tú digas, no, sí lo recomiendo y me marca para estudiar filosofía, para Mm, comenzar? Bueno, es que esa se me hace una pregunta también complicada porque yo diría que habría que tener como una consideración de la edad de la persona. Muchas veces a lo mejor hasta sería contraproducente recomendarle una lectura muy complicada a un niño, ¿no? O a una persona a lo mejor que no ha tenido ningún contacto con nada de filosofía, ni siquiera con los autores con los que es de su época, ¿no? Eh, en general, así con letras suaves, yo creo que los textos que te aportarían un poco de filosofía divertida, pues podría ser, no sé, el mundo de Sofía es muy típico, ¿no? Es muy cliché, pero la verdad creo que está bastante bien porque es muy compacto, muy sintético y además te pone unas ideas bien viajadas que también te hacen pensar y cuestionarte cosas, no solo de los autores, sino de ti mismo. Es un libro muy inocente y yo digo que estaría bien de recomendación. Pues muchas gracias, Gerardo. Híjole. Gracias por tu tiempo, gracias por esta plática y espero nos estemos viendo en un futuro. Gracias a ti. Ojalá sí se puedan hacer más videos. A mí me gusta hacer esto. También tengo muchas Ahora, cosas que decir. A lo mejor por el tiempo solo digo lo sí, primero que me viene a la mente. no, no te preocupes, pero pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a ti, Edgar. Bye.